Hola a todos, bienvenidos a esta sección. Vamos a profundizar en una pieza fundamental en el diseño de data centers, lo que se conoce como Mac BRFs. Seguramente están familiarizados con el concepto de BRF en capa 3. Hoy vamos a llevar este mismo concepto pero a la capa 2. Vamos a ver cómo lograr verdadera multitenencia creando bridge tables virtuales e independientes para cada cliente. Y el objetivo va a ser aislar el tráfico Ethernet sin mezclar las direcciones MAC entre los inquilinos. Nuestra agenda consta de 9 secciones, 5 las están viendo en esta diapositiva, se empieza por conceptos y tipos. Dentro de estos tipos vamos a ver que existe VLAN Based, VLAN Aware, VLAN Bundle. Les hablo de tipos para lograr la multitenencia. Luego voy a explicar algo que no muchas veces se topa, que es el flujo de aprendizaje de una Mac, desde el punto de vista del plano de control y el plano de datos, ¿sí? Aquí está muy específico, tengo algunas imágenes en las que podemos observar el instante físico en el que toca el hardware, es decir, las interfaces físicas, y también cómo esta información o este pulso eléctrico que entra a las interfaces físicas pasa por los diferentes procesos del sistema o los daemons, ya sea el RPD o algunos otros elementos como puede ser el L2 ALD, ya lo vamos a ver en la respectiva sección 6, hasta convertirse en una ruta del control plane. Gracias a esta sección vamos a tener un poquito más de visión de lo que corresponde a lo que es el plano de control y el plano de datos. Luego tenemos algunos desafíos del mundo real, problemas que pueden surgir al escalar, problemas que pueden surgir al tratar de optimizar recursos o cómo podemos optimizar recursos y resolver conflictos de segmentaciones. Bien, comencemos con la primera parte. Vamos a entender la arquitectura de una Mac BRF y qué opciones de diseño tenemos disponibles. Una Mac BRF es una instancia de enrutamiento específica, ¿ok? Esta instancia de enrutamiento específica crea una tabla de reenvío virtual exclusiva para las direcciones MAC y esto nos da 3 beneficios. Uno de los beneficios es la virtualización porque mantiene el tráfico de cada tenant totalmente separado. Cuando hablamos de segmentación, hablamos de que nos permite controlar con precisión los dominios de broadcast. Y finalmente la flexibilidad porque podemos diseñar la red en función de las necesidades del cliente. Recuerden que estos temas lo estamos hablando desde el punto de vista de Junos, desde el punto de vista de Juniper. Y algunos de los tipos de servicio que tenemos disponible, como ya lo mencionamos, es el VLAN Based, el VLAN Aware, el VLAN Bundle. Empecemos con el VLAN Based. El VLAN Based es prácticamente un mapeo de 1 a 1, es decir, tengo una VLAN y esto se mapea a una instancia de Mac BRF. Cada Mac BRF tiene su propia instancia EVPN dedicada. Con esto tenemos un aislamiento máximo debido a que hay un dominio broadcast único por cada Mac BRF. Sin embargo, la contra del modelo VLAN Based es que consume más recursos que los otros modelos. Tenemos el otro modelo que es el VLAN Aware, es un modelo de muchos a uno. Podemos agrupar múltiples VLANs, fíjense aquí, N VLANs en una sola Mac BRF. Lo interesante aquí es que aunque compartan la misma instancia, es decir, la Mac BRF, se mantiene su propia tabla de bridge independiente. ¿Qué significa esto? Pues que se puede simplificar la operación sin mezclar el tráfico. El otro modelo disponible es VLAN Bundle, también es un modelo de muchos a uno como lo dijimos en el VLAN Aware, sin embargo aquí tiene algunos matices. Todas las VLANs en este caso van a compartir la misma bridge table. ¿Eso qué significa? Pues que las direcciones MAC deben ser únicas entre todas las VLANs del grupo. VLAN Bundle es un caso muy específico típicamente para diseños Q en Q, que lo vamos a ver más adelante. Ahora que conocemos las opciones en las que podríamos diseñar, vamos a profundizar en cada una de ellas. Empecemos viendo la VLAN Based, que recordemos es un mapeo de 1 a 1, una Mac, una instancia de Mac BRF. Si se fijan en las configuraciones, se está definiendo una instancia de tipo Mac BRF, el service type es VLAN Based, ¿cierto? El modelo que estamos usando. Y dentro de la instancia, si se fijan en la configuración, solo se está utilizando una VLAN única, ¿cierto? Porque es un mapeo de 1 a 1 y su correspondiente BNI. Fíjense en este recuadro gris, nos habla de un elemento que se llama Ethernet Tag ID, que ya lo vamos a ir a profundizar, pero en este punto el Ethernet Tag ID es 0. Para darles un concepto súper rápido del Ethernet Tag ID, en el mundo de EVPN, este ID es la etiqueta que utiliza el protocolo BGP para saber a qué VLAN específica pertenece una dirección MAC dentro de una instancia. En este punto es 0 porque no lo vamos a utilizar porque
Decíamos, el VLAN Baser es un mapeo de 1 a 1 en donde una VLAN representa a una instancia de MacBRF. Aquí no lo vamos a utilizar, no necesitamos una etiqueta dentro del protocolo BGP para saber qué VLAN específica es. Al implementar VLAN Based debemos tener cuidado con los recursos del hardware. Les decía que este es el modelo que consume más recursos entre los tres que tenemos, especialmente en ciertas plataformas como lo pueden ser la plataforma QFX 5120. Esta tiene una escala limitada de túneles, hace que necesitemos de alguna manera optimizarlo. La manera de optimizarlo es usando shard tunnels. Esto se configura bajo el forwarding options. Entonces, ¿qué problema se resuelve exactamente? El switch utiliza internamente algo llamado Next Hop ID. Piensen en este ID como un puntero o índice en la memoria del chip que le indica al switch dónde enviar cada paquete. ¿Okay? Entonces, por defecto, si tengo 10 MAX BRF yendo al mismo destino, que el destino, recuerden, es un BTEP, es un leaf, el switch crea 10 punteros idénticos, desperdiciando de esa manera recursos o memoria. Aquí es donde entra esta función específica. Le dice al switch, si varios MAX BRF van al mismo destino, no crees punteros dedicados, permite reutilizar un único Next Hop ID para todas las instancias que van al mismo destino. Entonces, en lugar de gastar recursos, compartimos el túnel y guardamos capacidad para escalar la red. Para cerrar este punto, pasemos de la teoría a evidencia real. Observemos el ejemplo. Tenemos dos instancias de MacBRF. Tenemos a la izquierda una instancia para la MacBRF, seguramente para la VLAN 100. Y tenemos otra instancia de la MacBRF para la VLAN 200. Estamos buscando cuál es el puntero o cuál es este next hop que estamos ahorrando al utilizar shard tunnel. Entonces, analicemos la primera figura. Tenemos el cliente 1, seguramente en la VLAN 100, ¿ok? Viajando, en este ejemplo, hacia el leaf 4. Y en esta segunda imagen tenemos algo similar. Tenemos un cliente 2, que está en la VLAN 200, yendo al mismo destino, yendo al leaf 4. Lo que ocurriría normalmente es que se creen dos Next Hop ID apuntando al leaf 4, consumiendo recursos. Sin embargo, gracias a shard tunnels, a pesar de ser tráfico totalmente aislado, es decir, que viaja encapsulado bajo encabezados VXLAN con BNIs distintos, el hardware le asignó exactamente el mismo Next Hop ID a ambos túneles. Esto demuestra el ahorro real. En lugar de crear dos IDs distintos apuntando al mismo BTEP remoto, que en este caso sería el leaf 4, desperdiciando memoria en instrucciones repetidas, el sistema es capaz de reutilizar un único puntero de reenvío para transportar ambos clientes hacia ese destino sin mezclar sus datos. Dejemos atrás el modelo VLAN Based, pasemos al modelo VLAN Aware. Vamos a ver por qué esta es a menudo la opción predilecta cuando buscamos eficiencia operativa y escalabilidad en el plano de control. Aquí es donde la arquitectura se vuelve interesante. En el modelo VLAN Aware rompemos la regla de 1 a 1 que vimos en VLAN Based y ahora una sola instancia de MacBRF, fíjense aquí en la imagen, puede contener múltiples VLANs. Fíjense en el diagrama, tenemos un contenedor lógico o una sola instancia y dentro de ellas conviven la VLAN 100 y la VLAN 200. Eso no significa que se mezcle el tráfico. Cada VLAN mantiene su propia bridge table independiente. Esto nos da dos ventajas enormes: ventaja operativa y escalabilidad. Vamos con la ventaja operativa. Si tú necesitas añadir una nueva VLAN para un cliente existente, no existe la necesidad de crear una nueva instancia desde cero. Simplemente agregas la VLAN a la instancia que ya existe. La otra ventaja del modelo VLAN Aware es la escalabilidad. Al tener menos instancias EVPN, generamos mucho menos ruido en el protocolo BGP, específicamente reducimos drásticamente la cantidad de rutas tipo 1 que el leaf tiene que anunciar al resto de la red. Entonces, para este ejemplo, aunque las VLAN 100 y 200 estén en una misma instancia, el switch mantiene sus direcciones MAC en listas separadas. Por ejemplo, si la MAC AB existe en la VLAN 100 y también existe en la VLAN 200, no hay ningún problema, están totalmente aisladas. Ahora, es común que surge una duda respecto a seguridad, es decir, si meto varias VLANs en la misma MacBRF, ¿se mezclan los dominios broadcast? Puede ser la pregunta, y la respuesta es no. El mecanismo que lo garantiza es la ruta EVPN de tipo 3. Recordemos que la ruta EVPN de tipo 3 anuncia a qué BNI se quiere suscribir
o que tiene miembros activos en esa BNI y le interesa recibir el tráfico boom. Entonces, el RPD genera una ruta de tipo 3 independiente para cada BNI. Básicamente, el if 1 le dice al 2, oye, inclúyeme en esta lista de distribución broadcast para la BNI 10.100, es un ejemplo, y por separado, inclúyeme para la BNI 10.200. ¿Qué asegura esto? Pues que el tráfico broadcast de una VLAN jamás gotee hacia otra. Existe un aislamiento total. Antes de avanzar, quiero aclarar una duda técnica fundamental. Primero, ¿qué es el Ethernet Tag ID? Y luego, ¿cuál es la diferencia real entre el BNI y el Ethernet Tag ID? Para entenderlo, debemos separar claramente el plano de control del plano de datos. En el plano de datos, que recuerden está el túnel VXLAN, cuando el paquete viaja encapsulado a través de la red, solo existe el BNI. El encapsulado VXLAN lleva ese número, por ejemplo el 10.100, para indicar el segmento. El if remoto recibe el paquete, mira el BNI y sabe a qué contexto pertenece. Y si se fijan, en este sentido del plano de datos no viaja ningún Ethernet Tag ID. El Ethernet Tag ID se lo utiliza en el plano de control. ¿Okay? Aquí es donde BGP necesita orden. Entonces, fíjense en la imagen que tenemos aquí. En la izquierda tenemos el modelo VLAN Based, que recuerden era el modelo 1 a 1. Lo comentamos hace un momento, utiliza el Ethernet Tag ID en 0. Entonces, como tenemos una instancia dedicada por VLAN, es decir, mapeo 1 a 1, una VLAN, una MAC-BRF, no hay ninguna ambigüedad. Entonces, en ese sentido, el Ethernet Tag ID es 0. BGP dice, esta ruta es única para la VLAN X que existe en esta instancia y se acabó. Sin embargo, hablábamos del modelo VLAN Aware, ¿cierto? En donde varias VLANs están dentro de una misma instancia. Entonces, al tener nosotros una sola instancia compartida por múltiples VLANs, aquí BGP necesita un identificador extra para no mezclar las direcciones MAC de la VLAN 100 con las de la VLAN 200. Ese identificador es el Ethernet Tag ID. Entonces, en resumen, el BNI etiqueta el tráfico en el túnel, mientras que el Ethernet Tag ID etiqueta la ruta BGP para mantener el orden lógico dentro de la instancia. ¿Ok? Si se fijan, dentro del plano de datos sí hablamos del BNI, ¿cierto? El BNI es el encabezado de VXLAN. Y por otra parte, cuando utilizamos el modelo VLAN Aware dentro del plano de control, se necesita el Ethernet Tag ID. Para aterrizar el concepto, y con esto cerramos el tema de VLAN Aware, veamos cómo se traduce esto en una topología y en la línea de comandos. En el diagrama tenemos un escenario real, una sola instancia llamada, fíjense aquí está el nombre, MAC-BRF VLAN 100, VLAN 200, que se extiende por los leaves 1, 2 y 3. Dentro de ella se está transportando a los clientes de la VLAN 100 y de la VLAN 200. Ahora miren la configuración de la derecha. Definimos explícitamente el Service Type VLAN Aware y lo más importante, dentro de la misma jerarquía de esta instancia de BRF, de MAC-BRF, configuramos múltiples bloques de VLAN, la VLAN 100, la VLAN 200, cada uno con su propio BNI mapeado. De esta manera configuramos el VLAN Aware de una manera súper simplificada, con una sola instancia de enrutamiento y un parámetro que lo vamos a ver más adelante, que es el route target. Sin embargo, eso dejémoslo para más adelante. Estamos gestionando, en este sentido de la configuración del gráfico, múltiples VLANs, pero en una misma instancia. Avancemos con el tercer modelo que les decía, el VLAN Bundle. A simple vista parece similar al modelo de VLAN Aware, porque estamos agrupando varias VLANs en una instancia. Pero en este caso, la arquitectura interna es muy diferente. En este modelo, todas las VLANs del grupo comparten una única bridge table. Imaginen que vertemos el tráfico de la VLAN 100, de la VLAN 200 en un mismo contenedor, es decir, en una misma instancia, sin divisiones. Esto implica una regla de oro. Las direcciones MAC deben ser únicas en todo el grupo. Si un host en la VLAN 100 tiene la misma MAC que un host en la VLAN 200, el switch entra en conflicto porque verá la misma MAC aprendida en la misma tabla. Además, fíjense que aquí el Ethernet Tag ID vuelve a ser 0 como en el modelo de 1 a 1 en el VLAN Based. Para el núcleo de la red EVPN, todo el tráfico es un solo flujo indivisible. El equipo no distingue qué paquete viene de qué VLAN. Entonces puede ocurrir una pregunta: si tiene riesgo de choque a nivel de MACs, ¿por qué utilizarías un modelo de VLAN Bundle? La respuesta está en los proveedores de servicio, en los service providers.
Este modelo es ideal para escenarios de Q en Q. Si somos un proveedor que queremos transportar 50 VLANs de un cliente de un sitio a otro, no queremos configurar 50 instancias ni gestionar sus tablas. Entonces vamos a utilizar un modelo VLAN Bundle para tomar todo ese tráfico y pasarlo por un tubo transparente hacia el otro lado. Sin embargo, este modelo tiene un costo funcional alto. El primero es que no soporta VLAN Translation, es decir, lo que entra es prácticamente lo que sale. Y el segundo costo es que no soporta IRB, y esto es crucial. No podemos configurar una interfaz capa 3, es decir, un gateway, ni enrutar el tráfico desde una VLAN Bundle. Esto es una solución estrictamente de capa 2, de Bridge Overlay. Por eso, para data centers donde necesitamos enrutamiento, casi siempre preferimos VLAN Aware. Antes de pasar a temas de seguridad y problemas más avanzados, hagamos una pausa y consolidemos lo que hemos visto. Tenemos las tres arquitecturas principales: VLAN Based, VLAN Aware y VLAN Bundle. El VLAN Based, lo decíamos, es un modelo 1 a 1, máximo aislamiento, pero tenemos más consumo de recursos. Luego tenemos un VLAN Aware, que es un modelo de muchos a 1, es inteligente, es decir, varias VLANs existen en una sola instancia, pero con tablas separadas. Y este va a ser el estándar de los data centers, ¿ok? El VLAN Aware. Sin embargo, existe otro modelo que es el VLAN Bundle, es un modelo de muchos a 1, que en términos de explicación puede sonar similar al VLAN Aware, pero no lo es, ya vimos sus motivos. El VLAN Aware lo podemos decir como un modelo de muchos a 1 inteligente, ¿verdad? Porque varias VLANs existen en una instancia, pero con tablas separadas. Y el VLAN Bundle es un modelo de muchos a 1 ciego, es decir, varias VLANs comparten la misma tabla. Y recuerden que este modelo tiene algunas limitaciones, como que no soporta enrutamiento y no soporta traducción de VLANs. Y es un modelo enfocado a transporte masivo Q en Q. Fíjense en la tabla que tenemos aquí. Es una comparación de los tres modelos. En la primera fila es cómo se están mapeando, cómo es el mapping. Entonces observen una diferencia fundamental. El VLAN Based es un modelo 1 a 1. Cada VLAN exige su propia instancia dedicada. En cambio, el VLAN Aware y el VLAN Bundle son modelos de muchos a 1. Es decir, nos permiten agrupar múltiples VLANs dentro de una sola instancia de MacBRF para ahorrar configuración, podríamos decirlo, o para ahorrar recursos, con su distinción. Decíamos VLAN Aware, muchos a 1 inteligente, VLAN Bundle, muchos a 1 ciego. La segunda fila hace referencia a los dominios broadcast. Aquí vemos la consecuencia lógica. En VLAN Aware, como la instancia es exclusiva por VLAN, solo hay un dominio broadcast. En los otros dos modelos tenemos múltiples dominios de broadcast, uno por cada VLAN. Recordemos que en estos modelos se coexiste dentro de una misma instancia MacBRF, es decir, el tráfico de la VLAN 100 y el de la VLAN 200 viven bajo un mismo techo administrativo, pero con dominios distintos. La tercera fila hace referencia al Bridge Table, y aquí es donde el VLAN Aware y el VLAN Bundle se separan radicalmente. Miren la columna central del VLAN Aware. Aunque se agrupa varias VLANs en una misma instancia, ¿cierto? En una misma MacBRF, existen múltiples Bridge Tables, es decir, aislamiento total. Por otro lado, tenemos el VLAN Bundle, en donde existe una sola tabla compartida para todas las VLANs, y aquí es donde se mezclan las direcciones MAC de todos los dominios, lo que nos obliga a tener cuidado con los duplicados. Perfecto, hasta aquí hemos definido la arquitectura. Ya sabemos cómo crear los contenedores, VLAN Based, VLAN Aware, VLAN Bundle. Con la arquitectura clara, ahora vamos a dar un paso más allá. Entraremos a la implementación avanzada. Primero vamos a ver cómo garantizamos la seguridad y el aislamiento estricto de esos contenedores. En este caso vamos a utilizar Route Target. Y segundo, vamos a abordar un problema muy común en el mundo real. ¿Qué hacemos cuando la teoría choca con la realidad? Es decir, tengo dos clientes que quieren utilizar la misma VLAN. ¿Cómo puedo resolver estos conflictos mediante técnicas de normalización? Bien, primero veamos cómo controlamos exactamente quién puede hablar con quién dentro del Fabric. El verdadero cerebro que define la topología lógica de nuestra red, en este caso, es el Route Target. Quiero que piensen en el Route Target como una etiqueta de membresía o una comunidad extendida de BGP. En este diagrama vemos un ejemplo claro. El if 1, el if 2 tienen la etiqueta 11, el if 4 y el if 5 tienen la etiqueta 22. ¿Qué sucede en el plano de control? Aunque todos los switches estén conectados físicamente y BGP envíe las rutas a todos,
El if1 solo importa la tabla de rutas que traigan la etiqueta 11 y las rutas que vienen de los if 4 y 5 con la etiqueta 22 son ignoradas automáticamente por la política de importación predeterminada. Esto crea una red virtual completamente aislada. No necesitamos definir listas de control de acceso complejas. Simplemente, si no tiene la etiqueta correcta, la ruta no existe en mi tabla. Es lo que diría el if1 respecto a la etiqueta 22. Y lo mismo al contrario. Las rutas que importa el if4 o el if5 solo corresponderán a las rutas que estén etiquetadas con el route target 22. Bien, ahora veamos un ejemplo de cómo se ve este aislamiento. Imaginemos que tenemos un host 1 y un host 3, ¿cierto? El host 1 pertenece a la instancia MacBRF1, el host 3 a la MacBRF2. Ambos podrían tener las mismas direcciones IP o el mismo rango de direcciones IP. Si se fijan, ambos están en el segmento 10.100.100X, ¿cierto? Sin embargo, si es que el host 1 intentase hacer un ping al host 3, existe un fallo inmediato. La razón no es porque un firewall esté bloqueando el paquete. El motivo es la diferencia de route targets que vimos en el slide anterior. El if donde vive el H1 ni siquiera tiene una ruta para llegar al H3. Desde el punto de vista del H1, el host H3 simplemente no existe. Esto nos garantiza un aislamiento total y robusto entre los inquilinos. Vamos a rastrear el viaje exacto de una dirección MAC desde el microsegundo en el que toca el silicio o el hardware o la interfaz hasta que escala por los procesos del sistema y se convierte en una ruta de BGP oficial en el cerebro del equipo, en la Routing Engine. Para entender cómo se procesa realmente una MAC, no podemos ver el equipo como una caja negra. Debemos entender la arquitectura interna y la vamos a explicar con esta imagen de aquí. Tenemos dos planos. Abajo tenemos el PFE, el Packet Forwarding Engine. Este es el músculo del switch, el plano de datos. Aquí vamos a identificar, para lo que voy a explicar, tres elementos clave. El hardware table, el microkernel y el L2 ALM. Empecemos con el hardware table. El hardware table es una tabla que vive dentro del ASIC. Quiero que piensen en el ASIC como la fuerza bruta del equipo. No piensa, solo ejecuta. Gracias a que esta tabla vive dentro del ASIC, se puede mover el tráfico a velocidad de línea, lo que se conoce como wire speed. Esto significa que se reenvían los paquetes tan rápido como la física del puerto lo permite, liberando totalmente el procesador central de esta carga, que el procesador central se encuentra acá. Vamos con el otro elemento, el microkernel. Es el sistema operativo de bajo nivel que controla el chip, básicamente. Y el elemento más importante para hoy, el L2 ALM, Layer 2 Address Learning Manager. Es el gestor encargado de detectar y aprender las direcciones MAC directamente del hardware. Fíjense en que aquí están conectadas o aquí llegan las interfaces físicas, ¿ok? Arriba, por otro lado, tenemos la Routing Engine, es decir, el cerebro, el plano de control. Y aquí vamos a ver 5 componentes. El kernel, que corresponde al núcleo del sistema operativo Junos. Las tablas, primero la Routing Table o RIB, Routing Information Base, es el repositorio global. Aquí llegan todas las rutas posibles de todos los protocolos que tengamos configurado, sea BGP, sea OSPF, rutas directas. Aquí es donde están todas las rutas. Es donde el router piensa y ejecuta sus algoritmos para elegir el mejor camino. La otra tabla es la Forwarding Table o FIB, Forwarding Information Base. Esta es la versión destilada. Comúnmente, esta tabla contiene únicamente las rutas activas y optimizadas. Es la partitura maestra que el kernel compila y empuja hacia abajo, hacia el Packet Forwarding Engine, hacia el hardware, para que el chip sepa exactamente qué hacer sin tener que consultar a los protocolos. Y finalmente, los motores del sistema, que son el RPD, que el RPD son los daemons, los System Process. De hecho, RPD hace referencia a Routing Protocol Daemon. No solo es quien maneja el BGP, sino es que es el gestor absoluto del plano de control. El RPD es quien mantiene las sesiones BGP con los otros equipos, procesa las actualizaciones de ruta y ejecuta los algoritmos de decisión para elegir el mejor camino. Básicamente es la voz del switch hacia el mundo exterior. Para entender un poquito más lo que es el RPD, me gustaría hacerles una analogía. Podemos ver al RPD como el trabajador, o en este caso el proceso de software, y BGP, EVPN, como un manual de instrucciones que el trabajador, es decir, RPD, tiene que seguir. Luego tenemos el elemento L2ALD, Layer 2 Address Learning Daemon. Es el héroe anónimo en EVPN y actúa como un gran sincronizador del estado de capa 2.
El trabajo de este componente es asegurar que la tabla de direcciones MAC en el software, es decir, en el plano de control, esté perfectamente sincronizada con lo que estamos viendo en el hardware, en el plano de datos en tiempo real. Si el chip detecta una MAC en este componente, el L2ALD, se asegura de que el RPD se entere para anunciarla. Sin él, el cerebro del equipo estaría ciego ante lo que pasa en los puertos. En la diapositiva siguiente vamos a ver el flujo de aprendizaje cuando un paquete llega a un leaf, es decir, a las interfaces físicas de ese equipo, y luego cómo pasa al control plane. Ahora que conocemos las piezas, veamos el proceso en acción. ¿Qué sucede exactamente en el instante en el que un host conecta su cable y envía el primer paquete? Sigan el diagrama de abajo hacia arriba. Primero existe una detección en el data plane, ¿cierto? El paquete entra por la interfaz física, el hardware PFE detecta una dirección MAC de origen desconocida. Inmediatamente el componente L2ALM captura ese evento, no toma decisiones complejas, su trabajo simplemente es notificar, decir, tengo una novedad. El L2ALM envía un mensaje asíncrono hacia arriba al L2ALD y aquí ocurre la magia de la sincronización. El L2ALD recibe la MAC, valida la interfaz y la instancia y programa la tabla de reenvío local para que el switch sepa dónde está este host. Finalmente lo que ocurre es que el L2ALD notifica al RPD y le informa he aprendido esta nueva MAC localmente. Si se fijan aquí a la derecha está el flujo que acabamos de describir. Pero ojo, el RPD ahora tiene el dato, pero todavía no lo ha anunciado al mundo. Para que esa información salga del equipo, debe atravesar una estructura de datos muy específica. Veamos cómo ocurre ese paso final en el siguiente diagrama. Entonces ya el L2ALD cumplió su parte y le pasó el testigo al RPD. Ahora, ¿cómo procesa el RPD esa dirección o cómo sale al mundo externo esa información? Pues fíjense en el flujo de la derecha. Lo primero que hace el RPD es generar una ruta EVPN de tipo 2 e instalarla en la tabla de enrutamiento local para esa instancia en específico. Por ejemplo, en este caso es el nombre de la MacBRF.evpn.0. Esto es fundamental en este punto. La ruta ya existe en el plano de control, pero es privada. Nadie afuera de ese BRF sabe que existe. Luego el RPD toma esa ruta privada y aplica la política de exportación. Le incrusta el route target, el sello de la comunidad extendida, y la copia a la tabla global BGP EVPN. El route target en este punto no actúa como un filtro, sino como un sello de origen. El RPD se asegura de que la ruta no suba desnuda, sino que tiene que subirla etiquetada con este route target. Y ahora que la ruta ya tiene su etiqueta de identificación, está lista para ser empaquetada en un mensaje BGP update y viajar hacia los demás leaves. Es importante entender que luego de este proceso, el RPD envía esta ruta a todos los vecinos BGP sin excepción. Lo podríamos ver como un emisor de radio, ¿ok? Emite la actualización de la base de datos con su etiqueta route target, no verifica quién escucha, sino que son los leaves remotos los que al recibir el mensaje deciden si importan esa ruta a su tabla local basándose en lo que tengan configurado. Es decir, si tienen configurado y la ruta que se genera de tipo 2 tiene el route target 2.2, seguramente el leaf 4 y el leaf 5 importen esa ruta. Y por otro lado, el leaf 1 y leaf 2 no lo importen. Así la ruta viaja etiquetada por el core, lista para ser importada solo por quien tenga la llave correcta, entre comillas, el route target, ¿verdad? Entonces, básicamente este flujo que hemos visto es cómo se genera la ruta EVPN de tipo 2. Y el mensaje que sale hacia los otros leaves es un mensaje de control, es un BGP update. Y lo que transportamos dentro de ese mensaje BGP es la ficha técnica del host, es decir, la dirección MAC, opcionalmente podría ser su IP, el BNI asociado y por supuesto el route target, que si se fijan actúa como su etiqueta de admisión en el destino. Para cerrar este bloque veamos la otra cara de la moneda. Ya vimos cómo enviar este mensaje de control BGP, la EVPN de tipo 2. ¿Qué sucede en el leaf remoto cuando recibe esta actualización? Primero, el leaf remoto importa esa ruta, si es que contiene el route target correspondiente o el que le interesa. El RPD lo procesa, verifica que el route target coincida y acepta la ruta. Inmediatamente le notifica al L2ALD, hey, tengo una MAC remota que me enviaron desde el otro lado. El L2ALD toma la decisión de instalarla en la tabla de switching, pero la interfaz no es un puerto físico local, sino que es un túnel VXLAN apuntando al leaf origen. Finalmente, el L2ALD le ordena al L2ALM en el PFE
programa esta MAC en el chip ahora mismo. El hardware escribe la entrada en la memoria del ASIC y el resultado es el siguiente. Imaginen que existe un host local, es decir, un host conectado aquí debajo de las interfaces del equipo que recibió la EVPN de tipo 2. Entonces, este host local envía tráfico de datos destinado a una MAC remota, justamente la MAC que acabamos de aprender. Gracias a todo este proceso, el ASIC ya tiene una instrucción grabada físicamente en el hardware table. Por lo tanto, el chip consulta esa tabla, encapsula y envía el tráfico por el túnel VXLAN inmediatamente, utilizando aceleración por hardware, porque recordemos que el hardware table vive dentro del ASIC. Esto significa que el reenvío o el tráfico de datos va a ocurrir a una velocidad de línea, es decir, a la máxima capacidad física del puerto sin que el procesador central tenga que intervenir para cada paquete. La fuerza bruta, es decir, el ASIC, se encarga de todo y así cerramos el ciclo de cómo BGP enseña la ruta y el hardware ejecuta el envío. Hasta ahora lo que hemos visto son ejemplos ideales enfocados a cuando existe una VLAN distinta. Pero ¿qué pasa en un mundo real cuando el cliente A y el cliente B conectados a un mismo switch físico insisten en ambos utilizar, por ejemplo, la VLAN 100? Vamos a ver el problema que se genera en base a esto y cómo resolverlo. Si intentamos configurar esto directamente, es decir, crear una MAC BRF para el cliente 1 con la VLAN 100 y crear la VLAN 100 también para el cliente 2 en la misma caja, nos vamos a topar con una pared. El equipo nos va a arrojar un error similar a este, es un error de commit indicando que la VLAN ya existe. Puede darse la pregunta de que ¿por qué sucede esto si las MAC BRF están aisladas? Y la razón no es de software, sino de hardware. El chip del switch, es decir, el ASIC, utiliza el ID de las VLANs como un índice para sus búsquedas en memoria. Físicamente no puede tener dos índices idénticos, es decir, dos VLAN 100 en la misma tabla global del chip. Por lo tanto, aunque lógicamente queramos separarlos, el hardware nos exige que cada bridge domain sea único dentro de la caja. ¿Cómo solucionamos esta restricción física? La primera herramienta que tenemos es el VLAN Translation, es decir, la traducción de VLAN. Y la lógica es pragmática, es decir, si el ID repetido es el problema, cambiémoslo internamente. Utilizamos la característica VLAN rewrite. Cuando el paquete del cliente entra con la etiqueta 100, el switch la traduce o reescribe internamente a una VLAN de proveedor única, digamos la 500. El tráfico viaja por todo el fabric encapsulado bajo el BNI de esa VLAN 500, por ejemplo puede ser el BNI 10500, y cuando llega al destino, es decir al leave destino, el proceso se reinvierte y le entregamos al cliente su paquete con la etiqueta 100 original. Si bien esta solución es robusta, tiene un costo operativo, ¿verdad? Porque estamos siendo obligados a gestionar y mapear de manera manual las VLANs de proveedor para cada cliente. Podemos utilizar VLAN Translation en los modelos VLAN Based y VLAN Aware. Y para el modelo VLAN Bundle no se puede utilizar el VLAN Translation. Si la traducción de VLANs que vimos antes les pareció mucha carga administrativa, es decir, tener que inventar una VLAN 500, 501, 502 por el cliente, es posible que la solución que vamos a ver ahora les guste más y es la forma limpia de resolver estos conflictos. Esto se conoce como normalización de VLAN. En lugar de traducir una etiqueta por otra, ¿por qué no simplemente le quitamos la etiqueta mientras el paquete viaja por nuestro equipo? De eso se trata la normalización de VLAN. El comando que utilizamos para configurar esto es el VLAN ID none y el proceso es el siguiente. Cuando el cliente envía su tráfico en la VLAN 100, el leave de entrada, el ingress, realiza una operación pop y elimina esa etiqueta. Dentro del fabric el paquete ya no pertenece a la VLAN 100 que causaba el conflicto, sino que se identifica únicamente con el BNI, por ejemplo el 1100. Cuando el paquete llega al otro extremo, al leave de salida, al egress, recibe esa BNI, realiza un push y le vuelve a poner la etiqueta 100 antes de entregarlo al cliente. Esto es genial porque internamente los leaves no necesitan gastar IDs de VLAN para el transporte, para ellos es solo tráfico viajando en el túnel y esto nos permite tener cientos de clientes utilizando la VLAN 100 en el mismo puerto totalmente aislados sin conflictos de hardware. Para que no quede ninguna duda, veamos un ejemplo de cómo funciona este mecanismo de manipulación de etiquetas. Entonces, el host 1 envía tráfico en la VLAN 100, el paquete entra al leave 1 con la etiqueta 100, como configuramos VLAN ID none, el ASIC ejecuta una operación de pop, literalmente le arranca la etiqueta 802.1Q del paquete, lo deja limpio o, entre comillas, normalizado,
Antes de entrar al túnel, el paquete viaja por el fabric, ya no depende de la VLAN 100 interna, viaja encapsulado exclusivamente bajo el BNI 10.100. Esto es lo que nos permite tener un solapamiento en el core. La VLAN del cliente no existe, solo existe el BNI. Finalmente, cuando el paquete llega a su destino, al leaf destino, el leaf 3 o el leaf destino recibe el paquete, consulta la configuración del puerto destino y realiza una operación inversa, una operación de push. Le vuelve a insertar la etiqueta 100 antes de entregarlo al host 2. Si se fijan, el túnel es transparente. El cliente ve la VLAN 100 en ambos extremos, pero el switch nunca tuvo que reservar ese ID en su hardware global. Observen esto, el tráfico de la izquierda corresponde al flujo ya explicado, ¿ok? Y el tráfico de la derecha corresponde a cuando un segundo host o un segundo cliente dentro del mismo leaf genera tráfico también en la VLAN 100. Como vemos en el gráfico, a pesar de provenir de la misma VLAN, el leaf es inteligente, mapea el host 5 a un BNI 1100 y el host 1 a un BNI 10.100. En el core, el tráfico del host 1 viaja por el tubo 10.100 y el del host 5 viaja por el tubo 1100. Nunca se tocan, aunque ambos clientes juren que están utilizando la VLAN 100. Muchas gracias.